está habiendo sonidos de trompetas sobre guerra nuclear. Ayer mismo hubo una amenaza en Japón de un misil que sobrevoló Japón, lanzado desde Corea del Norte, evidentemente, amenazando de alguna forma. Ese misil no llevaba ninguna cabeza nuclear, nada por el estilo, pero ya fue un aviso, ¿no? Estos días atrás nos viene una noticia de Italia, de un periódico italiano, que había sacado alguna noticia de la CIA sobre un submarino que debía tener una bomba nuclear, un misil nuclear, que era el Apoleón, creo que le llaman Apoleón, ¿no? Que podía destruir Nueva York, Nueva Jersey y no sé qué, y producir un tsunami. Y hay un seguidor un militar, un seguidor de Putin, que está diciendo: es que no podemos permitir que esto que está ocurriendo en Ucrania ocurra, usemos armas nucleares. Y se van sumando así diferentes aspectos que dicen, bueno, esto puede llegar a hacer temblar. Por cierto, el submarino, ayer un almirante que está en la reserva decía, mira, ese submarino es un submarino de tipo científico, que no tiene armas nucleares ni de ningún tipo dentro, y es todo, se están calentando el ambiente, ¿no?, para amenazar con una amenaza nuclear, ¿no? Bueno, el tema es que la política del nuevo orden mundial es seguir aterrorizando al mundo, infundiendo pánico. Pánico es el dios Pan, infundiendo pánico para que se paralicen los cerebros y no haya reflexiones y se trague con el proteccionismo de la OTAN, de Papá Noel, del Gran Hermano. Para empezar, sí, bueno, ese submarino supuesto que sí que lo tiene varios submarinos, Rusia, como los tiene Estados Unidos. Vamos a ver, esa bomba la llaman Poseidón, y las bombas del apocalipsis, ¿no? O sea, sí. De tal manera que tienen esos bombas cohete, pueden alcanzar una altura tan gigantesca que los radares no pueden llegar a él. Y entonces desde la altura pues ya no se sabe su trayectoria, a dónde va, y tiene una velocidad hipersónica, o sea que si sucediera algo así, pues estamos hablando de que efectivamente se manifiesta el apocalipsis, ¿no? Pero no es el tiempo. O sea, yo estoy convencido de que todo esto son ventajas del dominador mundial, que quiere además justificar la demonización a ultranza de Rusia. Si decimos que Rusia es mala, no sé si Ucrania es peor. O sea, aquí los hay malos y peores. Nadie es bueno. Pero peor que ellos dos es Estados Unidos. En todas las situaciones que ha ido instigando, provocando, induciendo a las guerras de las cuales se alimenta. Pero se alimenta de forma histórica, o sea, no es nuevo. Ya vimos cómo invadió Irak, pero olímpicamente, por la brava, y todo eso produjo pues ciertas controversias de que no había armas de destrucción masiva y que no importa, el asunto es el petróleo. Si es que aquí el asunto es el petróleo. Si la historia nos dice que las 7 hermanas, que son las bestias petroleras británicas y sobre todo americanas,
4 americanas y 3 británicas, las 7 hermanas, que son las que quieren dominar el petróleo del mundo y luego el gas, claro. Entonces, pues no están dispuestas a perder cuota de mercado, sino que tienen una ansiedad de controlar y dominar todo el mercado y además imponer a los países productores los precios. Y a controlar pues lo que se llama la Confederación de Países Petrolíferos. Sí, la ¿no? OPEP. La OPEP. La OPEP, exacto. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues muy sencillo. En esta estrategia, que todo tiene que ser claramente producido por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, la codicia, la codicia, la codicia. En esta estrategia, pues Rusia ha entrado al toro, ha entrado al trapo, perdón, como toro, como oso ruso. Le han provocado. Le provocaron con que en el 2014 Estados Unidos instigó, financió y potenció un golpe de Estado en Ucrania. Como respuesta, Rusia se apoderó de Crimea. Y sin embargo no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque claro, porque habían quitado a un presidente legítimo, prorruso sí, pero legítimo, para poner a un de la OTAN y de Estados Unidos. Además, en connivencia con Soros, que llevaba 20 y tantos años haciendo negocios, no solamente sucios, sino pues sin ningún escrúpulo, junto con el hijo de Biden y otros muchos miembros de la realeza norteamericana, por decirlo así, e inglesa. Entonces, bueno, pues callaron. Entonces Y se zampó. el presidente de Estados Unidos era Obama, ¿no? Claro, y era también de izquierdas. Entonces, ¿qué lo que pasó? Demócrata. Obama no tuvo Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, claro, y probablemente como eso es lo que conseguía, imagínate tú si inicia una guerra con Rusia y instiga una guerra tal. Pero es que además Rusia liberó Crimea de una opresión ucraniana que prohibía hasta hablar el ruso. Eran todos prorrusos en Crimea. Esto es como lo es en el Donbass. Todas estas provincias de las que se ha anexionado Rusia son rusas, pero rusas por voluntad propia, es decir, que han querido ser rusos y que después de ese golpe de Estado, Ucrania comenzó a hacer unas represalias contra toda esa población del Donbass con masacres que no han investigado. Sacan ahora las tumbas de los muertos de la guerra, acusando a Rusia sin parar, y no sacan a la luz esa masacre de mujeres, niños, hombres, etcétera, a ucranianos, por no querer ser ucranianos, por querer ser rusos, y además con prohibición de hablar el ruso. Entonces, con todos mis respetos, ahora mismo, en la Declaración de los Derechos de estas 4 provincias, Rusia acepta el ucraniano como lenguaje para ellos y el ruso, las 2 lenguas que han sido siempre hermanas. Y bueno, es una especie de, por lo menos, punto a su favor, sí, aunque sin ánimo de exculpar. Pero el referéndum ha sido una pantomima también. Bueno, será una pantomima, pero todo... 95% de... Todo lo que quieras, pero es que no. Los que están allá, les puedes preguntar, ya querían ser rusos, porque sufrieron esa persecución. Vamos a ver, aquellos vascos que sufrieron la persecución de Franco, etcétera, que no podían ni hablar euskera, etcétera, anda, vente y diles que quieren dejar de ser vascos. Pues esto es un poco parecido. Lo que pasa es que aquí ha habido otra evolución, en el sentido de que hubo lo que se llama el famoso pacto de reconciliación y
y de superación de todos esos conflictos que, sin embargo, ahí siguen, ya ves tú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Ucrania provocó al oso. ¿Por qué? Porque fue instrumento, carne de cañón contra Rusia. Y entró al trapo porque, claro, Zelensky, ¿dónde apareció? ¿Quién es este hombre? ¿Y qué experiencia política tiene? Ninguna. Y esa prepotencia que tiene, porque le están diciendo nosotros contigo hasta el final, la OTAN entrará si hace falta, no sé qué, no sé cuál. La OTAN no puede entrar ni aunque Rusia mandara una bomba atómica contra Ucrania. Bueno, no es que no va a entrar porque supone hacer, eso sí que sería la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Entonces la OTAN, pues oye, lo que hace es trabajar, pues diabólicamente por detrás. Por ejemplo, eso de que la OTAN no va a participar en esta guerra, está participando de una forma tan descarada que lógicamente puede tener sus consecuencias gravísimas. Igual que Europa. ¿Desde cuándo Europa no está inmiscuida en esta guerra a tope y sin embargo se queja de que Rusia pueda cortarles el gas? Pero vamos a ver, y claro, eso es horrendo, que nos corte el gas como arma de guerra. Pero peor arma de guerra es que le hayan expropiado cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo occidental para que no tenga operatividad. Claro. Entonces, ¿qué armas están usando de guerra que no son lícitas? Porque eso apela contra el mercado mundial y contra los acuerdos mundiales, y están rompiendo todos los acuerdos de forma unilateral. Primero, ¿Ucrania es Europa, Comunidad Económica Europea? No. Segundo, ¿Ucrania es OTAN? No. Y ahora resulta que Zelensky se hincha el pecho, pues que porque le están azuzando constantemente y insuflando apoyo de la OTAN, que va a solicitar la entrada urgente a la OTAN, como ha hecho pues Finlandia y etcétera, y Suecia, no creo. Suecia. Y resulta que, vamos, aunque lo solicite de urgencia, solo 9 países están apoyando esa posibilidad. De los 27. O de los 30 que están en la OTAN. Solo 9. Pero en cualquier caso, es que si aceptaran los 30 que entrara Ucrania en la OTAN, pues sería decir, pues nosotros vamos a entrar con Ucrania ya de una forma directa en la guerra y podemos enviar automáticamente ejércitos y ya contra Rusia, incluso hasta invadir Rusia. Todo esto es un juego diabólico terrible, sin exculpar a Rusia, que lo que pasa es que, conociendo a un Putin que viene de la KGB, que tiene ese alma rusa nacionalista a ultranza, Rusia o muerte. Pero esto no le pasa solo a Rusia, vamos a ver. Hay muchos otros países más totalitarios y radicales que Rusia, a cientos, y se les está respetando y hasta abrazando. Sí, la verdad es que el secretario general de la OTAN ayer decía que aunque Rusia enviara un arma, hiciera estallar un arma atómica, aunque sea de bajo perfil, que ellos no lo iban a hacer nunca. Es que dices, no te puedes creer nada, porque en el momento en que ocurriera veremos cómo reaccionamos, ¿no? Yeah. Pero es intentar de alguna forma ganarse a la opinión pública de la parte occidental. ¿Tú te imaginas que la opinión pública norteamericana piense que entraría en un peligro de recibir bombas atómicas de Rusia? Pues oye, automáticamente mandarían decir, esto se tiene que acabar, no pueden ustedes apoyar, enfrentar a Rusia. ¿Por qué no enfrentan a China?
estoy convencido que China es más totalitaria que Rusia, pero vamos. Allí las ejecuciones son sumarias, allí no hay... Estoy convencido que Arabia Saudí es mucho más totalitario que Rusia, y con ejecuciones, ahorcamientos, etcétera. ¿Y para qué vamos a hablar de otros muchos países? A ver qué pasa con Venezuela, mucho más totalitario que Rusia. A ver qué pasa con Cuba y con Nicaragua, mucho más, pero ¿qué es esto? Y sin embargo, a esos vamos a poner la alfombra y abrazarles y llegar incluso, como ha hecho Biden, de intentar negociar el petróleo de Venezuela. Es que es inconcebible, no tiene escrúpulos. Entonces, sin ánimo de disculpar a Rusia, oye, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, le han provocado, y la dignidad rusa, de que además encima está dolida por la perestroika, que fue pues una movida del presidente ruso, de Gorbachev, influido por el nuevo orden mundial. Esto está claro. Y para además intentar eliminar las bombas atómicas, es decir, bajar la presión que había de la Guerra Fría y del peligro de guerra mundial, etcétera. Bueno, pues resulta que ha quedado una herida profunda. La URSS quedó destrozada. Pero de todas las repúblicas socialistas soviéticas que se desgajaron, ay, amigo, Ucrania es que era la cuna, la base. Es que estamos hablando de la más antigua Rusia. Luego es curioso porque los 4 años de presidencia de Trump, American First, que dice, bueno, Rusia First, pero tenían confianza mutua, porque no había trabajo subterráneo de minar las acciones del otro lado, ¿no? Y curiosamente la administración Biden no es fiable es quizá una de las claves de la guerra de Ucrania, que para Putin Trump era fiable, es decir, su palabra, e incluso para el presidente de Corea del Norte, la palabra de Trump era fiable, la palabra de Biden no es fiable. Para nada. Y por eso, en los 4 años de presidencia de Trump... ¿No hubo guerras? No hubo... Es decir, ni tensión, y hubo acuerdos comerciales. ¿Y por qué Europa ha negociado con Rusia durante años y años, pues en beneficio mutuo, de una forma tan tremenda, que incluso Alemania confió y llegó a agarrarse al compromiso de tener su suministro energético del 70% o 60% de Rusia? Sí, eso demostraba que había una confianza. Igual que Finlandia, que digan Finlandia, a ver qué ha pasado en la relación entre Finlandia y Rusia durante todos esos años en los que ha habido un acuerdo, además, que han respetado ambos para un beneficio mutuo. Ahora, pues todo esto está repercutiendo en que todo el beneficio inmenso que Rusia ha producido a Europa y que Rusia ha recibido también de Europa, se ha cortado. Sí. Y está causando que esté habiendo un peligro otra vez de desastre bancario, como la Credit Suisse, que está a punto de quebrar o está quebrado, y de movimientos de finanzas, y sobre todo un desastre energético que va a paralizar las maquinarias y va a hacer muchos abañones a los europeos. En Europa... Entonces, ¿quién gana de todo esto? Esto está bien claro. El único que gana a chorros de dinero es el que ha quitado la venta del petróleo y del gas ruso para que él pueda vender todo ese potencial, y eso es Estados Unidos. Y es tan sencillo de identificar, porque vamos a ver quién ha destrozado la tubería esa que la han explotado. ¿Quieren acusar a Rusia? Es como, imagínate tú que que un país destruya sus propias instalaciones que les ha costado miles de millones.
de ninguna manera. Eso no es un acto terrorista ruso. Se supone que son los ingleses, que están muy cerca, porque además, ¿cómo puede producirse un acto terrorista desde Rusia, que está lejos, ahí, cuando esa zona es la más vigilada por la OTAN, la más vigilada por la Comunidad Económica Europea? Entonces dices, bueno, esto aquí ha habido una fuga de vigilancia, venga ya. Para mí, y claro, ahora Estados Unidos dice que esto tiene tiempo para investigar, porque tal, pero no hace falta tanto tiempo. Si eso una inspección submarina puede dar a entender qué tipo de cohete, de bomba han usado para poderlo destruir, y en qué manera, o sea, pero sabes que estirar el tiempo, alargar la respuesta, va diluyéndose y al final ya la duda, o sea, la confusión, pues no se tiene en cuenta. Claro. Para esto, y ahora nos vienen con el submarino, por favor, pero si es que tiene submarinos con potencial atómico Rusia desde hace muchos años, y que los tiene Estados Unidos también, y que los tiene Inglaterra también, ¿esto qué es? Y Francia. Este submarino es de propulsión atómica, pero no lleva armas atómicas dentro. Claro, no lleva armas. Que es muy diferente. Pero volvemos a lo mismo. Todo a manejar la información según su conveniencia, con el terror, el pánico, ¿no? Y bueno, pues no van a parar en este sentido, porque quieren aniquilar a Rusia y doblegarla, y que Rusia haga una rendición. Y están locos, no saben, no conocen a Rusia. No conocen la mentalidad espiritual de lo que es un emperador. Que fíjate tú, si el emperador de Japón, para que pudiera humillarse y renunciar, tuvieron que mandarle 2 bombas atómicas, y si no, el emperador, hasta las últimas consecuencias, victoria o muerte. Pues eso era Japón. Y ahora estamos en las fechas de la conmemoración de las bombas atómicas, qué curioso, como cada año. Y bueno, la historia se repite, sin duda. Y cuidado, Estados Unidos se la está jugando a que le caigan pepinos, quizá no de Rusia, sino de otros que está ahí descuidando, con los cuales ha hecho pactos, como ha hecho pacto con Irán. Esto es inconcebible. Ha hecho pacto con Irán para callar de que el crecimiento de la energía atómica es solo para uso industrial y del país. De mentira. Se sabe que no es cierto. Se sabe que Irán ha jurado exterminar a Israel sí o sí, y que su objetivo es bombas atómicas para mandarlas primero contra Israel y luego contra el gran Satán. ¿Quién es para Irán? Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos juega. Si cría cuervos y te sacarán los ojos, que ya, es a lo que está jugando. Pero no importa, porque él si le sacan los ojos al vecino, él se come al cuervo. O sea, no sé cómo explicarte. Siempre ha habido lo que se llama la doble intención o la triple intención, y es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y mientras Estados Unidos, con una situación gravísima en la cual sube los intereses, porque no tiene otra, la inflación es galopante, porque claro, todo este incremento gigantesco de masa económica por causa de la guerra de Rusia-Ucrania, al vender pues al doble de precio que vendía Rusia esas inmensas cantidades de petróleo y de gas, no va al pueblo. No va para bajar la inflación, eso va para seguir engordando al nuevo orden mundial, a esos gigantes apóstoles de Satanás, los banqueros internacionales y los Soros o otros muchos que son los que forman el Club de Davos y que son los que han dicho que hay que reducir la población mundial sí o sí. Y hay que controlar hasta lo que comemos, y bueno, lo dicen además ya descaradamente. Sí.
Hablabas de Irán, y en Irán está habiendo una pequeña revolución, no sabemos el volumen, pero con el tema de las mujeres que se están rebelando frente a la opresión que están teniendo. Por cierto, que las feministas occidentales no reaccionan. No van a apoyar allá. No, ni allá ni aquí. Ni allá ni aquí, que podrían hacerlo aquí, delante de la embajada de Irán, o que podrían hacerlo. No. Lo que pasa es que, vamos a ver, son unas valientes, pero no tienen, primero, ningún apoyo internacional a la chita callando. Eso sí que son injusticias. Pero no sucede solo en Irán. Eso son injusticias que suceden. Tú fíjate, ha aparecido, no sé si asesinada, la hija de un jeque hace no sé cuánto, porque se rebelaba a casarse con el hombre que su padre quería casarla, y huyó y no sé qué. Bueno, eso es continuo. Pero en países que están aceptados y que vienen, y sus dirigentes, sus capos, sus jeques, sus reyes, y les hacen pleitesía increíble, tanto los reyes europeos como nuestro rey, y los presidentes europeos como el presidente Biden y la Úrsula, y etcétera. Por lo tanto, todo esto es una pantomima diabólica. No hay un equilibrio de justicia. Y estamos hablando de hechos mucho más graves, porque si resulta que Rusia se defiende, entre otras cosas, con unos razonamientos legítimos, no vamos a permitir que atente este nuevo orden mundial, y además ya habla claramente de que hay un nuevo orden mundial que está pretendiendo dominar todo el mundo e imponer una ideología contra la familia, imponer una ideología del cambio climático, imponer, en una palabra, y además eliminar las identidades nacionales. En un mundo global, un gobierno global, una moneda única. Este es el proyecto del anticristo, esto está claro. Pero todavía no se va a completar, se completará. Se completará, pero aún no. Y claro, se resisten, como se ha resistido ahora Italia. ¿Qué ha pasado con las elecciones italianas? ¿Por qué ha ganado la Meloni? Porque de repente ha salido diciendo, cuidado, Italia, soy italiana, ¿y qué más? Y soy madre. Así que proclamó la patria, la familia, y soy cristiana, y la fe. Entonces, ahora, eso ya es tan diabólico para decirla que es de extrema derecha, que es un monstruo. Por favor, si eso, ¿y por qué no se atreven a decirla? Es un monstruo porque defiende la fe. Eso no lo dicen, pero en realidad es lo que hay detrás. Es un monstruo porque defiende la familia tradicional. No lo dicen, pero en realidad es lo que hay detrás. Y no dicen que es un monstruo porque defiende el nacionalismo italiano y que eso significa ser anti-europeísta. No, ni mucho menos. Ella es europeísta, pero no a costa de sacrificar la identidad nacional. Y esto para mí es positivo de ver que hay un cambio al estilo de Polonia, de Hungría, de Italia y también de Vox en España, y no solamente de Vox, que está empezando a despertarse en algunos del PP, que se dan cuenta además de que son principios y valores contra los cuales ir es estrellarse contra la pared, como la Ayuso. Sí. Claro, que produce, pues por eso cierto resquemor a los tradicionales varones del PP que llevan la insignia del GET 2030 y que han entrado ya al trapo, y que han entrado al consentimiento, sí. No cumplieron con el cambio de una ley de aborto diabólica, y no cumplieron con las promesas que hicieron, y así les fue. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa en España en este tiempo que viene, ¿no?